Hace unas semanas os hablé de cómo el Everest se había convertido en un destino turístico con las consecuencias que eso tiene. Pues bien, el éxito de estas expediciones comerciales al Everest, la avaricia de ciertas empresas y el poco aprecio por la vida de algunas personas con mucho dinero están empezando a convertir el temible K2 en otro destino turístico. En este vídeo os voy a contar cómo se está gestando el asalto de las expediciones comerciales a esta montaña, el precio de este peligroso viaje y sus consecuencias. Pero antes, vamos a hacer un viaje por la fascinante historia de la conquista del K2. El primer intento serio de coronar el K2 se llevó a cabo en el año 1909, en una expedición liderada por el duque italiano Luis Amadeo de Saboya. Cuando digo intento serio, no me refiero a las posibilidades reales de hacer cumbre, que en esa época eran nulas. Lo digo por el esfuerzo que el acaudalado Luis Amadeo hizo, ya que movilizó toneladas de material y cientos de porteadores para alcanzar este objetivo que él pensaba podía lograr. Aparte de un noble, Luis Amadeo de Saboya era geógrafo y uno de los aventureros más legendarios de la historia. Antes de enfrentarse al K2, había explorado el Ártico, Alaska y Canadá. Fue almirante en la Primera Guerra Mundial y murió en Somalia mientras exploraba África. Vamos, no podemos decir que era un pijo de palacio. Luis Amadeo de Saboya alcanzó los 6.500 metros de altura, muy lejos de la cima, pero su expedición localizó la mejor ruta hacia la cumbre, que de hecho es la más utilizada al día de hoy, y también comprometió a Italia para ser la primera nación en coronar la montaña más difícil de la Tierra. Italia regresó al K2 en 1929, con una expedición que tenía más interés científico que alpinístico. Querían explorar bien el terreno para, más adelante, con calma, regresar mejor preparados y con más conocimiento para hacer la cumbre. Pero, ¡oh sorpresa!, cuando los italianos pensaban que a nadie le interesaba esta montaña, en el año 1938, Estados Unidos manda al K2 una expedición con intención de hacer cumbre. No alcanzaron la cima, pero los americanos llegaron a los 7.900 metros, y esto obligó a Italia a reaccionar para cumplir la misión que Luis Amadeo de Saboya les había encomendado. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial, los americanos e italianos cambiaron piolets por tanques, y creo que ya conocemos el resto de la historia. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y las naciones recuperan un poco el aliento, los países tomaron de nuevo los piolets y se citaron en la montaña para conquistar las cumbres más altas de la Tierra en lo que fue la década dorada del alpinismo. De esta forma, en el año 1950, Francia conquista el Annapurna, convirtiéndose en el primer país en hacer cumbre en una montaña de más de 8.000 metros. En 1953, Reino Unido gana a Suiza la conquista del Everest, y ese mismo año, Austria y Alemania alcanzan la cima del Nanga Parbat sin ayuda de oxígeno. Pero quedaba por conquistar la madre de todas las cumbres, el K2, una batalla en la que se estaban enfrentando a cara de perro Estados Unidos e Italia. En ese mágico año para el alpinismo que fue en 1953, Estados Unidos manda al K2 una potente expedición con el firme propósito de hacer cumbre. Pero una tormenta les deja atrapados 10 días a 7.800 metros, obligándolos a dar media vuelta y posponer la misión para el año siguiente. Pero no consiguieron los permisos, porque ese año Italia había reservado la montaña para ellos. En 1954, Italia se presenta en el K2 con una cuidada selección de sus mejores alpinistas
y un meticuloso trabajo previo. Sabían que si no conseguían hacer cima, seguramente lo haría Estados Unidos al año siguiente en la expedición que ya estaban organizando. Pero no fue necesario, porque el 31 de julio de 1954 los italianos Lacedelli y Compagnoni hicieron cumbre en el K2, en una expedición que pasó a la historia, más por la lucha de egos entre los alpinistas del grupo que por la proeza deportiva. Continuamente se ha comparado el K2 con el Everest, pero salvo por su altura, que son parecidas, por todo lo demás son montañas muy diferentes desde el punto de vista alpinístico. Empezando porque una está en el Himalaya y se sube por Nepal, y la otra en el Karakorum y se asciende en Pakistán. Voy a daros unos números muy reveladores sobre la extrema dificultad de esta montaña para que nos demos cuenta del escenario que encontraremos si las expediciones comerciales se consolidan en el K2. La segunda ascensión al Everest se realizó en 1956, solo 3 años después de la primera, y a partir de ahí prácticamente cada año hubo ascensiones. La segunda cumbre al K2 llegó en 1977, 23 años después de la primera. A día de hoy no llegan a 400 las personas que han hecho cumbre en el K2, frente a los casi 10.000 del Everest. De hecho, solo en la temporada pasada subieron unas 900 personas. Esto es, en un solo año han hecho cumbre en el Everest más del doble de montañeros que en toda la historia del K2. E inherente a la dificultad de ambas montañas está su peligro. Por cada 100 alpinistas que han alcanzado la cumbre del Everest, 4 han muerto, muchos de ellos turistas sin experiencia que fallecieron por imprudencia o falta de preparación. Por cada 100 alpinistas que han alcanzado la cima en el K2, 29 han fallecido, todos ellos expertos montañeros víctimas de la extrema dificultad de la ascensión. ¿Comprendéis ahora lo que supondría trasladar el modelo de expediciones comerciales del Everest al K2? Pues aunque parece fácil de entender, ya se sabe. Poderoso caballero es don dinero. El modelo de expediciones comerciales del Everest es un full service. Una agencia especializada te recoge en el aeropuerto de Katmandú, en Nepal, te intenta llevar a la cima del Everest y unos 50 días después te traen de regreso al aeropuerto. Este todo incluido cuesta unos $50.000. En este vídeo os explico más detalladamente cómo funciona este negocio. Pues aquí es lo mismo, sustituye el aeropuerto de Katmandú por el de Islamabad y la cima del Everest por la del K2. Estamos hablando de un creciente y lucrativo negocio en manos de muy pocas empresas. Cada año hay más solicitudes para ascender estas montañas de más de 8.000 metros, y muchos de los turistas que suben al Everest tienen el capricho de repetir la experiencia, y el antojo suele ser el K2. Para esta temporada se han solicitado más de 200 permisos para el K2, la mayoría de alpinistas no profesionales que van principalmente con 2 empresas, la estadounidense Madison Mountaineering y sobre todo la agencia nepalí Seven Summit, la más importante en este tipo de expediciones comerciales, que desde el año 2021 están llevando clientes al K2 también en invierno. Por cierto, otro dato que habla de la dureza de esta cumbre es que el K2 es la única montaña de la Tierra que nadie ha sido capaz de ascender en invierno, a pesar de que cada año los mejores alpinistas del mundo lo intentan. En el momento de hacer este vídeo, la máxima altura alcanzada en invierno ha sido 7.600 metros, 1.000 metros por debajo de la cima. El precio y los servicios ya son prácticamente los mismos que para el Everest, y por supuesto no garantizan hacer cima, que en el caso del K2 es lo más probable. Luego hay que tener en cuenta que en el Everest hay infraestructura y personal cualificado para responder a una emergencia.
mientras que en el K2 la logística es más básica. La capacidad de respuesta en caso de peligro es mucho menor y descansa en los porteadores pakistaníes que cargan las botellas de oxígeno de los clientes, jugándose la vida por una parte muy pequeña de los $50.000 que cuesta el capricho. Si como yo sois apasionados de estas conquistas de los 14-8000 en general y del K2 en particular, voy a recomendaros dos libros que os llevarán a la cumbre de esta montaña por menos de 50.000 euros y sin asumir ningún riesgo. Tomad nota: K2, el nudo infinito y Cita con la cumbre. Abajo os dejo los enlaces de estas dos lecturas imprescindibles. Muchas gracias por haberme aguantado, cuidaros mucho y portaros bien.